Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Catalina Lisset Manzano Puig y mi compañera es Estefanía Mastranzo Melchor, estudiantes de la preparatoria Emiliano Zapata del tercer grado Grupo F, turno vespertino. Y a continuación les vamos a presentar una pequeña parte de un tema de cálculo diferencial sobre transformación de funciones enfocado al estiramiento y compresión horizontal de una función y cómo cambia a partir de la forma algebraica su forma gráfica. Cuando nos referimos a transformaciones en las funciones, reconocemos que la gráfica de una función se puede mover en el plano cartesiano. Esto quiere decir que podemos desplazar la gráfica sobre el eje de las X, como lo vemos en este caso, que le estamos desplazando horizontalmente. También la podemos desplazar en el eje de las Y, como lo vamos a estar viendo. Y la podemos comprimir ya sea verticalmente, la podemos hacer más pequeña, la podemos hacer más grande y horizontalmente. Para lograr estas transformaciones, reconoceremos que existe una función primitiva original y una función transformada. Tampoco nos olvidemos que toda función depende de su variable, por lo que es natural que ante cualquier cambio a la variable generaremos una variación. Estiramiento o compresión horizontal de la función. Si y igual a f de x es la función primitiva, entonces y igual a f de a por x es la función transformada. Obsérvese que para todo siempre será posible multiplicar dentro de la función un valor a constante, obteniéndose como consecuencia una compresión o estiramiento horizontal. Es decir, estamos definiendo una nueva función multiplicando la variable independiente x por una constante a. En este caso, nosotros elegimos la gráfica de la función y igual a seno de x, para el cual vamos a aplicar las siguientes reglas. En y igual a f de a por x, si a es mayor a 1, existe una compresión horizontal de la función. Por ejemplo, y igual a seno de 4x. Comparado con la función original, podemos ver que efectivamente existe esa compresión, e incluso podemos jugar con los valores de la constante, siempre y cuando a pertenezca al conjunto de números reales, naturales y racionales mayores a 1. Qué interesante, ¿no? En y igual a f de a por x, si a es mayor a 0 pero menor a 1, existe un estiramiento horizontal de la función. Por ejemplo, y igual a seno de 1/2 de x. Comparado con la función original, podemos ver que efectivamente existe un estiramiento. Y también podemos jugar con los valores de la constante a siempre y cuando a pertenezca al conjunto de números reales racionales entre 0 y 1. En este caso vamos a aplicarlo en la función x al cubo, por nombrar alguna función. Como podemos ver, nuestra función original va a ser la de color rojo y tiene puntos 1,1 y en menos 1,-1. Bueno, vamos a agregar otra función para poder hacer esta transformación, en donde vamos a cambiar el factor a, tiene que ser mayor a 1. Entonces, lo que va a suceder, mientras más se va alejando del 1, se va acercando al eje de las y.
como podemos ver. ¿Y qué es lo que va a suceder, por ejemplo, cuando agreguemos otra función, pero nuestro factor sea entre 0 y 1? Lo que va a suceder es que se va a empezar a estirar horizontalmente, lo cual va a hacer que se empiece a alejar del eje de las y y empiece a acercarse al eje de las x. Mientras más nos vamos acercando al 0, podemos ver cómo esto es más notorio. Y ya al comparar las tres gráficas, podemos ver claramente cómo la roja es nuestra función original, nuestra función primitiva, y las otras dos va a ser una estirada y una comprimida. Y como yo lo había mencionado mi compañera, podemos ver que ya son funciones totalmente diferentes. Ya no es igual a la original por el simple hecho de haber multiplicado a nuestra x por otro factor. Y finalmente, para concluir, es necesario recalcar dos aspectos sumamente importantes en este tipo de transformaciones. 1. Las transformaciones observadas se aplican para cualquier función y igual a f de x. Puede ser una función lineal, cuadrática, trigonométrica, como en el ejemplo que aplicamos, o incluso racional. 2. Al tratarse de transformaciones horizontales, no se modifican los valores máximos ni mínimos relativos de la función original, únicamente sufren transformaciones horizontales. Esto es muy importante recordarlo. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias y no olviden suscribirse. Guiño, guiño.